Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. ¿Cómo están? Que gracias a Dios estamos ya acá nuevamente con ustedes. Desde luego para llevarles los diferentes pormenores de lo que ya representa para todos los salvadoreños este silencio electoral, que significa desde luego no incitar al voto y cerrar todos aquellos llamados a favor de las plataformas tanto municipales y de diputados que tienen los partidos políticos. Así es que es importante hacer esta acotación, no sin antes la ley también sí permite los análisis políticos sobre y que giran alrededor de lo que viene por delante. Así es que esta mañana me da muchísimo gusto tener en el programa, en una primera parte, al empresario y presidente de la Fundación Transparencia, Fito Salume, con quien vamos a hacer una evaluación sobre temas importantes de país. Así es que bienvenido, Fito, gracias por acompañarme. Ernesto, es un gusto estar contigo esta mañana. Es importante que justo escasos días antes de la elección de este domingo podamos hacer un análisis, yo en mi calidad de presidente de Fundación Transparencia, ya que estamos en una veda de espacios para pedir el voto. Sí creo que es importante que se analicen algunos de los aspectos que tiene que considerar en general la población sobre lo que está sucediendo y el significado que tiene la participación de los votantes, una participación que debería ser masiva por todo lo que está en juego en nuestro país, en lo que se va a definir en los comicios del domingo. Sin duda alguna, y es que a pocas horas de haber concluido la campaña electoral y luego tener este silencio de mensajes que desde luego van a estar siendo monitoreados por las autoridades, a mí me parece que es interesante desde su perspectiva conocer qué significa, qué sabor le deja a un empresario, a un, digamos, a un dirigente, usted como presidente dice de la Fundación Transparencia, el hecho de poder entrar en una nueva etapa en la que el país va a entrar va a decidir por una nueva configuración de fuerza política y el compromiso que se asume, sobre todo en esa materia, particularmente en el tema de transparencia. Pues miren, Ernesto, hoy por hoy creo que estamos dando algunos pasos muy positivos en el tema de nuestra democracia, una democracia y una manera de hacer la democracia que no tenga transparencia, es pedirle a la gente que vote en lo oscuro, que no conozcan la realidad de por quiénes están votando. Nosotros como Fundación Transparencia hace aproximadamente 3 meses le enviamos una solicitud formal a todos los partidos políticos debidamente inscritos en el país para que nos proporcionaran la información detallada a la cual tiene derecho, según la ley, cualquier ciudadano, de la conformación de los donantes de los partidos políticos. Es interesante acotar que de los 10 partidos políticos, a donde incluyo pues el partido político Democracia Salvadoreña, del cual yo soy secretario general, solamente Democracia Salvadoreña y el PCN nos brindaron un listado detallado de todos sus donantes. Nombre y monto, que es como debería de hacerlo todos los otros partidos políticos. Entonces, tú ves partidos grandes como Arena y el FMLN, que nos mandaron estados financieros, que bajo ninguna circunstancia cumplen con el espíritu de la ley y los dictámenes tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Sala de lo Constitucional
con respecto a la información y la transparencia que tiene que tener el proceso. ¿Por qué es tan importante esto, Ernesto? A eso iba. Seguramente muchos se preguntarán, bueno, ¿y con qué propósito y por qué es importante conocer quién financia, en este caso, a los partidos políticos? Bueno, por ejemplo, sin tal vez entrar en específicos, pero yo creo que la población ya conoce de estos casos porque han sido sonados. Es importante, por ejemplo, para un votante saber si está votando por un candidato que está en un partido político donde una gran cantidad o una importante cantidad de las donaciones de ese partido provienen de grupos delictivos, de grupos de crimen organizado, de grupos del narcotráfico. Hay un partido en particular que no solo ha tenido dentro de sus importantes figuras políticas para posiciones importantes y de alta visibilidad, personas que actualmente están prófugos de la justicia y han sido acusados de pertenecer a un cartel del narcotráfico y están en procesos de extinción de dominio a raíz de que hay una gran cantidad de lavado de dinero en ese caso específico. Otros con Hay algunos otros dirigentes que están procesados y detenidos por estar en el crimen, digamos, delictivo, mejor dicho, en la parte delictiva, ¿no? Es correcto. Recientemente lo vimos. Entonces, Y, bueno, si tú ves, nombre para no evitar. Y si tú sí. ves, por ejemplo, en los listados de los donantes, que no los tenemos más que 2 partidos. Y si tú llegaras a encontrar ahí la participación de estas personas, ¿verdad? Hay otro sonado empresario o ex empresario que anda prófugo de la justicia, que ahorita tiene una campaña de ataque contra la Procuraduría de los Derechos Humanos, contra la Fiscalía General de la República, y que también ha sido un importante donante en muchos partidos del medio, que ha inclusive utilizado a miembros de algunos de esos partidos para avanzar su agenda, para tratar de bloquear el proceso judicial que tiene en su contra. Entonces, la población tiene que conocer esos casos, porque a la hora de llegar a emitir el voto el domingo, tiene que tomar eso muy en cuenta, Ernesto. No puede seguir el país renovándole. Fíjate que de 84 curules, 67 se están presentando para reelección. Eso es más de 2/3 partes. Tú pensarías... Ya tiene contabilizado la Fundación Transparencia todo ese cuadro de... Tú pensarías, correcto, tú pensarías que una gran reincidencia y de postularse para reelección se daría en un ambiente donde la población esté satisfecha con la labor de esos legisladores y de esos políticos. Pero todas las encuestas indican que es todo lo contrario. La encuesta de la opinión pública indica una gran insatisfacción que existe dentro del pueblo en general sobre el funcionamiento de los políticos, pero los partidos políticos que tienen controlada la oferta electoral, a pesar de eso, vuelven a postular a muchos de estos que han sido criticados, inclusive algunos que han sido señalados. Bueno, se dice que de esos 67 que se están postulando, también más de 2/3 partes están ahorita siendo investigados en probidad, porque no hay claridad y hay sospechas de posible enriquecimiento ilícito de muchos de ellos. Entonces, lo que tú estás viendo es que tal vez hay todavía un temor de la institucionalidad del país en hacer que se cumpla la ley. Tú ves, por ejemplo, un Tribunal Supremo Electoral que no da un paso a aplicar el requerimiento constitucional que tenemos en este país, que un candidato para poderse postular a un cargo público tiene que tener una moralidad notoria, dice la Constitución. Y aquí tenemos candidatos los cuales evidentemente su moralidad notoria se debe de cuestionar, que evidentemente no califican por un historial que tienen, especialmente algunos que llevan muchos años estando en la política. Entonces, yo sí creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que tal vez tomar un rol todavía más proactivo. Ha tenido que ser un movimiento ciudadano el que ha tenido que acudir a la sala de lo constitucional para objetar una candidatura que tenía también otros defectos.
alegadamente pues de que la prohibición que tiene también la Constitución de que ministros, viceministros, presidentes y vicepresidentes de la República están prohibidos de presentarse para candidatos de diputados. Sin embargo, el tribunal hizo las aclaraciones pertinentes por las cuales de alguna manera aceptó esa candidatura, reconociendo también que la sala ya admitió ese recurso, ¿no? Para que de alguna manera darle... Sí, pero la admisión del recurso de la sala viene muchos semanas o meses después de que el tribunal haya admitido esa candidatura. Entonces, a eso es lo que yo voy. Esa tal vez pasividad del tribunal, permisividad, y al final del día creo que tenemos que seguir trabajando en la necesidad de que el Tribunal Supremo Electoral sea un cuerpo de personas de notoria moralidad, independientes en lo posible de las presiones que puedan tener de partidos políticos en específico. Entonces, yo por eso te digo, creo que estamos avanzando, creo que tenemos hoy en día un Tribunal Supremo Electoral mucho mejor en todo sentido, en su profesionalismo, en la capacidad de sus magistrados. ¿En su debate interno? De mucha mayor calidad, con un manejo mucho más transparente y tal vez con un manejo mucho más imparcial comparado a lo que se veía antes. Pero no necesariamente, consideramos nosotros en Fundación Transparencia, ha llegado todavía al nivel que debería llegar en todos estos sentidos. Entonces, también que tú vengas y tengas del 8 de 10 partidos políticos que no dan la información de sus donantes a una fundación de transparencia como somos nosotros, que es la misma respuesta que le darían a cualquier ciudadano, y que el Tribunal Supremo Electoral no actúe y no exija de que se dé la información de manera expedita. Bueno, hay otro partido que, ¿qué es lo que nos contestó? Está en el sitio web. Hay otro partido que fue el PDC que está en el sitio web, que se me olvidó mencionarlo, que sí nos contestó, y ahí tiene también un detalle. PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Esos lo son. De ahí el resto no dice de dónde viene. No dan el detalle. Surge por ahí un listado, ha circulado un listado de transparencia, de la transparencia activa. ¿Qué validez le da a usted a esta información? Mira, yo creo que la única información que es válida es aquella que es emitida formalmente por un partido. Sellado y firmado, ya sea por el presidente del partido, el secretario general o la persona dentro de ese partido político que le corresponda a los temas de transparencia. Mira, yo creo que acciones que nosotros, por ejemplo, queremos proponer y quisiéramos sugerir. Ahora, un punto antes de llegar a eso, perdón. Me pregunto, ¿en qué consiste y qué de malo hay sacar ese listado? Porque no es nuevo. Toda la vida los partidos políticos han recibido dinero de grupos, de empresarios. Yo creo que usted también en el pasado habrá dado dinero más de algún partido político. Por supuesto. Mira, yo, por ejemplo, en mi caso, empresas de mi grupo empresarial, hemos donado. Claro. Y yo entiendo que no es ningún pecado. Y lo hemos hecho, ¿no? Y según la ley tiene una limitación de cuánto es lo máximo que un ente específico puede donar a un partido político. Hay límites de las cantidades que se pueden donar, y nosotros lo hemos hecho respetuosos de la ley vigente. Y nunca hemos tenido la intención de disfrazar, porque aquí viene otra cosa, Ernesto. Tú ves, por ejemplo, candidatos en la parte occidental del país que llevan proyectos de pavimentación de calles, que llevan proyectos de hacer llegar sacos de alimentos, de arroz, de frijol y de maíz a los prospectivos votantes. Y cuando tú vas a revisar el listado de donantes, esas cantidades que son de cientos de miles de dólares, el valor de esa, digamos, inversión, no está reflejada en los listados de donantes de esos partidos. Entonces, también existe un tema de que hay una manera de circunventar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que cada partido político tiene que designar a un funcionario de alto nivel con responsabilidad por la transparencia.
y por el cumplimiento de los requerimientos de transparencia del partido político, empezando por las donaciones. ¿Por qué? Porque si se dice que un partido político está financiado por un grupo empresarial con intereses específicos, eso no es ilegal, pero la población lo debe saber a la hora de emitir su voto. Si está financiado por empresas que están vinculados a gobiernos extranjeros y existe una prohibición de donaciones desde hace ya algunos años, de donaciones de gobiernos extranjeros para el quehacer político en una campaña, eso lo tiene que saber la población. Y además el Tribunal Supremo Electoral lo tiene que investigar. Claro, por supuesto. A ver, como presidente de la Fundación Transparencia, esta mañana, por cierto, la Embajada de los Estados Unidos, a través de su representante, dice, no apoyaremos instituciones lideradas por corruptos. Dice, a escasos días, esta es una publicación del periódico El Diario de Hoy, así como también otros temas que han sido retomados en esta publicación. No sé si lo tenemos ahí a la mano para presentarla, productor. Dice, si tienen un líder de una institución que es un corrupto, eso significa que no podemos apoyar a esta institución. Queremos trabajar con todas las instituciones del país, pero tienen que tener personas honestas. Bueno, no salió. Regresamos para que analicemos un poco en el contexto. También dos de los diputados que ya no corren por una candidatura piden regular carros y celulares en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted con relación a los compromisos que se han asumido y a lo que viene a partir de esta nueva correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa? Vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fedemóvil, Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Vámonos entonces ahora hasta el sector de la avenida Jerusalén, de sur a norte, buscando el redondel Masferrer. Atravesamos desde luego el bulevar Monseñor Romero en este momento, con esta imagen que nos llega precisamente de esta importante zona y arteria que cruza el sector de la finca El Espino. Así es que desde ya usted tome en consideración cómo está el tráfico a partir de estas imágenes que le llegamos a través de nuestro Megadrón. Gracias, saludos cordiales a nuestros buenos amigos que nos sintonizan ahí precisamente y nos saludan desde sus vehículos. Recuerden descargar ya en su celular la aplicación Fedemóvil del sistema Fede Crédito para que realices tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas del día. Realiza tus operaciones financieras por medio de Fedemóvil, Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Akaku de RL te lleva al Mundial Rusia 2018 por aperturas o incrementos de $1,000 en tus depósitos a plazo. Participas en el sorteo de 2 paquetes, todo incluido. Akaku de RL. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La embajadora de los Estados Unidos dice no apoyaremos instituciones lideradas por corruptos. Así esa reflexión en el marco de lo que podría considerarse los compromisos que se asumieron los partidos políticos y lo que viene por delante. Ahí está, esa es la publicación a la que yo me refería, Fito. Sí, Ernesto, yo creo que uno de los grandes cambios que está dando la política nacional de los Estados Unidos con respecto a la seguridad es de que tradicionalmente tú veías el combate a las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad en general del sistema mundial, donde encabezaba el combate contra el narcotráfico, porque tú sabes, todos conocemos pues lo dañino que es el narcotráfico, no solo por en sí el narcótico que corrompe pues a la juventud y los efectos que tiene en la población, sino que porque genera una cantidad de recursos ilícitos que después se vuelven la moneda de cambio en la corrupción y que son las que empiezan a socavar la institucionalidad de los países, porque el narcotráfico vive en países donde la corrupción les permite seguir operando, porque si tú ves las legislaciones de todos los países, por ejemplo en el continente americano, desde Canadá
hasta la Argentina, en todas hay sendas legislaciones prohibiendo el narcotráfico y también en contra del lavado de dinero. Pero aquí es donde están en toda la región, incluido El Salvador, operando algunos de los carteles más grandes de la droga. Entonces, Estados Unidos ahora tiene un cambio y lo refleja las declaraciones de la embajadora, porque ya están viendo la corrupción en todos estos países en el mismo nivel de importancia como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, tan grave como ven el tráfico de drogas y como ven también la inmigración ilegal. Como aclara el presidente Trump, no estamos, dice, los Estados Unidos en contra de la inmigración, si es un país que es producto de los inmigrantes. Su familia es familia de inmigrantes, es decir, existen americanos nativos, pero son una minoría en los Estados Unidos. Estados Unidos se hizo grande gracias al aporte de los emigrantes desde que vinieron desde el siglo XVIII. Entonces, ¿pero qué es lo que dice el presidente Trump? Pero tenemos una legislación, tenemos leyes, hay que cumplir el mandato constitucional del presidente, del fiscal general de la República y de todos los funcionarios de los Estados Unidos, es cumplir las leyes vigentes. Ahora, si no estamos de acuerdo con la política migratoria, cambiemos las leyes, pero no vengamos de manera selectiva ciudades que dicen, yo no estoy de acuerdo con esa ley de inmigración y ¿saben qué? La voy a ignorar, la voy a violar. Eso es lo que creo que se malinterpreta en las posiciones de la presidencia de los Estados Unidos. De igual manera, también ahora la señal es clarísima y el mensaje clarísimo de la embajadora, y no solo en los Estados Unidos, la Unión Europea y todos los países desarrollados están como en Japón están en esa misma línea, que es que paralelo al narcotráfico y a la inmigración ilegal, que también es producto también de un tráfico ilegal de personas y demás, está la corrupción, porque se han dado cuenta que hay un vínculo directo entre la corrupción y la inmigración ilegal y el narcotráfico. Lo decía Montaner en ese artículo, ¿no? Así es. Carlos Alberto Montaner encabeza su editorial de opinión y dice, es la corrupción una amenaza a la seguridad internacional. Sí. Y él recalca cómo es que ya el pensamiento de la política externa de los Estados Unidos ya incluye el combate a la corrupción. Entonces, por eso tú ves ahora los señalamientos y vas a ver cada vez más acciones concretas y directas de todas las agencias de los Estados Unidos y el sistema legal de los Estados Unidos a combatir esa corrupción desde su cancha. Porque el problema que se han dado cuenta también es de que como existe la corrupción y como existen, para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrupto. Y como existe esa mancuerna en muchos de los países, si tú tenés un narcotraficante en El Salvador que corrompe a un fiscal general, como ha sucedido en el pasado, no sucede nada. Ese señor que todo el mundo sabe que es un narcotraficante y que lava cantidades importantes de dinero, no solo de su actividad, sino que también le lava a otros carteles, porque El Salvador es una economía dolarizada, ese señor lo hace impunemente por 15, 20, 30 años, hasta se vuelve viejo y nadie lo mete preso, aunque todo el mundo sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque existe la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que dice los Estados Unidos? Bueno, además de que vamos a seguir apoyando a aquellos gobiernos que estén dando pasos para combatir la corrupción y que reciban la señal a aquellos gobiernos que no estén dispuestos a hacer eso, ya no vamos a seguir ayudándolos y apoyándolos con los millones de dólares que veníamos haciéndolo, o mensajes, Ernesto, tan claros y contundentes que aquí lo ha tratado de minimizar el actual gobierno, como una suspensión de un TPS. Esa suspensión de un TPS es un mensaje clarísimo al actual gobierno de El Salvador, que le está diciendo a ustedes
quieren que nosotros los apoyemos con donaciones, con programas para ayudar a sus migrantes que tenemos nosotros en el país, en Estados Unidos, pero ustedes están rindiendo pleitesías a Venezuela, que es un régimen completamente corrupto y que está ya prácticamente carcomido por el narcotráfico, donde todos los dirigentes venezolanos ya están en la lista Kingpin, al igual que estuvo Chepe Diablo, y al igual que estuvo Pablo Escobar, y al igual que estuvieron los del Cartel de Cali y el Chapo Guzmán. Entonces, ¿cómo vas a tener tú un gobierno como el que tiene El Salvador, del partido FMLN, que sigue admirando a un gobierno de Venezuela donde ya todos los dirigentes, los principales dirigentes, están encabezando las listas del narcotráfico internacional? Entonces, ahí es donde viene la posición de los Estados Unidos, siento yo, muy atinada en decir, bueno, esto tiene que parar. Estas incongruencias ya no las vamos a permitir. Y yo creo que vas a empezar a ver cada vez más, y creo que posiciones más duras, más tajantes en este tema de cooperación y ayuda a países que combaten la corrupción. La Unión Europea, que concuerda, ya lo está haciendo, porque ya la Unión Europea expresó posición por parte de la vocera de las posiciones internacionales de la Unión Europea, concordando con los Estados Unidos que ellos no van a acuerpar, por ejemplo, procesos de elección en Venezuela que han sido amañados para no permitir la participación de la oposición, porque eso también es parte de la corrupción. ¿Y qué es lo que están tratando de decir? Ya permitir que gobiernos corruptos, que gobiernos dominados por el narcotráfico, no sigan manipulando las institucionalidades de los países para mantenerse en el poder. Y con todo este accionar de golpear las autoridades, las estructuras del crimen organizado, las pandillas, las capturas que se realizan desde el punto de vista de empresarios que hemos visto y funcionarios señalados, ¿se puede considerar que podría ser una buena carta de presentación para los Estados Unidos y decirle, bueno, estamos trabajando, se están haciendo las cosas suficientemente, tal vez no suficientemente como quisieran, pero sí para dar muestras de que hemos avanzado en esta materia, Adolfo? Mira, lo preocupante para mí, Ernesto, es de que pareciera que todavía hay dirigentes políticos en este país que no han entendido, o que tal vez se han hecho los desentendidos. ¿Por qué crees tú, yo le pregunto a cualquiera de los que está escuchando, un dirigente político que sabe que existen problemas de corrupción en el sistema criminal judicial de este país, ¿por qué tú crees que se resiste? Como decimos en buen salvadoreño, se hace el maje, se hace el loco, como que si no es con él. Podría ser porque está preocupado de que, como también decimos en buen salvadoreño, tiene la cola pateada. ¿El sistema judicial? El sistema judicial y los políticos, porque si el sistema judicial funciona, si la Fiscalía General puede funcionar sin presiones políticas, tiene que ir a revisar el actuar de estos funcionarios. Probidad de la Corte Suprema de Justicia ya inició, pero ¿a dónde están esos casos? ¿Por qué no hay celeridad en esos casos? ¿Por qué hay como una resistencia? ¿Y por qué ahora se anda murmurando que ya es un hecho de un compadrazgo? Porque no se pueden poner de acuerdo en el presupuesto de la nación, no se pueden poner de acuerdo en las pensiones, no se pueden poner de acuerdo en un montón de cosas, pero pareciera que ya se pusieron de acuerdo que este fiscal general, que sí está tratando de hacer las cosas, a este no lo quieren reelegir. Entonces tú te preguntas, y la población se tiene que preguntar, porque eso es lo que está en juego el domingo. ¿Le vamos a dar el pase a aquellos políticos que siguen tratando de tapar la corrupción? ¿Será porque son corruptos? ¿Será porque en el pasado o en la actualidad y piensan todavía en el futuro seguir siendo parte de ese grupo de corruptos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. A ver, en esta campaña se dijo de todo y en una campaña se dice de todo. El tema de la corrupción fue uno de los compromisos que asumen especialmente aquellos nuevos liderazgos que hemos visto pasar en los listados e incorporarse a los listados de estos partidos políticos, Adolfo. Y ahí es donde creo que viene la gran pregunta, es decir, ya hablamos de que más de 2/3 partes de los actuales diputados se están postulando para reelección. Sí. Correcto. Pero luego tú ves
nuevas caras. Obviamente es cierto de que no vas a venir en una elección y de repente en la Asamblea Legislativa los 84 diputados van a ser todos nuevos, porque también hay cierto conocimiento y cierta experiencia de algunos de los anteriores que es importante contar con ella. Y no todos son malos. Y es correcto, así es. Todos. Por eso lo digo. Pero también tú ves, por ejemplo, cosas que yo considero tal vez no tan positivas, como nuevos liderazgos que tratan de participar, especialmente en los partidos grandes, y que de repente son echados a un lado. Tú viste el caso en Arena de un par de diputados que de Valiente, Johnny Wright, de Juan. Correcto, que fueron... Que abanderaron muchos aspectos, digamos, de prácticas que van en contrasentido de lo que estamos hablando, de que en el país haya transparencia y se combata, digamos, el despilfarro, la corrupción, etcétera, etcétera. Y es que también parte de la transparencia, Ernesto, es la rendición de cuentas. Cuando la población permite que un político, ahí había una caricatura que la tengo por acá, de una nariz que pega casi contra un poste de luz, del prototípico político que ofrece cualquier cosa para que lo elijan y después al día siguiente que ha sido electo se le olvidó hasta lo que prometió. Fundación Transparencia, ¿qué ha hecho para poder de alguna manera ahondar en esta discusión de país que creo que sigue todavía latente? Y lo digo por el hecho de que mientras la corrupción se vuelve un tema casi común, nosotros tenemos hospitales, tenemos escuelas, tenemos maestros, tenemos policías, con grandes necesidades. Ernesto, mira, no quiero solo dar la impresión que somos la única fundación que trabaja en esto. En el país hay otras fundaciones también que están en el espacio de la transparencia, incluso hay algunas que se han unido a trabajar en algunos esfuerzos juntos, así que no quisiera solo darle crédito a nuestra fundación. Pero ¿qué hemos hecho? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Si ese discurso del político de alguna manera ha sido asumido como un compromiso a partir de ese papel de instituciones como las de ustedes. Mira, FUSADES también pregona mucho y otras, hay muchas instituciones ahí. ¿Qué es lo que nosotros decimos con el tema de rendición de cuentas? Si un político va a ofrecer algo, que entonces el electorado que le dé la confianza y lo elige en el cargo, se lo exija. Es más, que no se lo tenga que recordar, porque el cassette, como decimos también en buen salvadoreño, tiene que cambiar. Yo creo que los cassettes desaparecieron hace mucho tiempo, pero todos entendemos lo que es el famoso cassette. El cassette del político que ofreció hasta que iba a construir aquí la torre más alta del mundo y después se le olvidó al día siguiente de la elección, ese tiene que cambiar. Y no tiene que ser la población el que le recuerde, mire señor, usted prometió tal cosa. El político tiene que asumir el compromiso como parte de una ética que tiene que tener la clase política. Si yo ofrezco algo, yo voy a dar una rendición de cuentas de qué es lo que yo ofrecí y qué es lo que he logrado cumplir y también voy a hablar de lo que no he logrado y voy a dar la explicación por qué. Porque cuando logremos tener esa entereza en el funcionario político, tú lo estás viendo ahorita en Estados Unidos, que tiene desubicado a muchos políticos porque sí, Donald Trump puede tener muchas debilidades, pero hay una cosa que ha sido refrescante en la política de los Estados Unidos, ha sido un ejemplo creo que para seguir para muchos países. Él ha sido bien contundente en las cosas que él prometió y sigue comprometido en cumplirlas. No las ha logrado todas. En una primera instancia no logró la reforma de salud que él quería. No ha logrado que le financien la pared que él prometió. Pero él no se ha echado para atrás de esa promesa. Entonces, cuando tú ves a un político, él no es político, no era político, ahora lo es, pero que viene con una visión fresca de la persona de un empresario de sentido común. Con esto no estoy tratando de decir que solo los empresarios sirven para políticos, pero un sentido común de decir, bueno, es tan sencillo como yo ofrecí que iba a hacer tal cosa. No me lo tienen que recordar, yo lo tengo más presente que nadie, porque si un político ofrece cosas y se le olvidan, ¿cómo las va a cumplir? ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde tú ves una dinámica
que es la labor no solo de las fundaciones de transparencia como la nuestra y las otras que trabajan en el país, de los medios de comunicación, programas como el tuyo, Ernesto, que tú tienes aquí a muchos políticos que ojalá tu equipo aquí, porque como a algunos se les olvida, estén tomando nota y le lleven la cartita de Santa Claus que cada uno le ofreció a la población, y que cuando tú los traigas aquí a este programa, además de que vas a hablar tal vez de un tema, de salud o lo que sea, ojalá hubiera el espacio para que tú les digas, bueno, mira, vamos a revisar tu carta de ofertas. Sí, sí. Es decir, Bueno, no estamos, nadie es Superman. Eso, sí, claro, Correcto. por supuesto. Pero que le demos importancia a eso y que los mismos políticos entiendan que si se van a meter a la política, la persona que quiera, porque puede ser un empresario, puede ser un profesor, puede ser un médico, puede ser hasta una persona solo con su bachillerato calificado. Adolfo, ¿usted no cree que este tipo de clima de zozobra, de incertidumbre, de bemoles, de realidades, ahuyenta el carácter propositivo de empresarios que quieran entrar a la política y sanear esto de una vez por todas? Porque ahora es bien difícil, de alguna manera, cuando se le pregunta a alguien, ¿y tú por qué no entras? No, rehuyen precisamente por eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De hecho, hubo una especie de rumorología que se ha convertido casi en una campaña de anular el voto, de votar, de no votar el próximo domingo. ¿Qué piensa al respecto? Mira, yo creo de que cualquier persona que cree en un sistema, a pesar de que pueda tener defectos y necesite mejorarse, el peor error que puede haber es decir no vayas a votar. Porque entonces ahí estás poniendo la decisión del país en manos de otros. Eso sí va en contra de todos los principios democráticos. Pero sobre el tema de lo que tú decías, de cómo viene esa situación que puede ahuyentar a posibles buenos candidatos, eso ya está cambiando. ¿Lo podemos ver a usted Eso en ya el está 2019 como presidente de la República, candidato? Mira, quisiera hablar... O sea, hablo en el sentido de que desde aquí, desde esta plataforma, nosotros nos convertimos... Bueno, tu servidor ya fue candidato a la alcaldía de San Salvador, pero quisiera hablar de otros candidatos o otros precandidatos que no los habíamos tenido antes. Bueno, vamos a hablar primero de un ejemplo como Nayib Bukele. Nayib Bukele es un empresario que entró a la política, que pueda que no sea del agrado en un momento dado de un partido de derecha por estar en el partido de izquierda, y ahora que no está tampoco en el partido de izquierda, que también no sea del agrado de otros que están actualmente en la política, pero eso es un nuevo rostro, ese es un empresario. De ahí tú tienes los precandidatos de Arena, los precandidatos presidenciales de Arena, Javier Simán y Carly Calleja, también son dos liderazgos jóvenes que vienen del sector empresarial. Tú no veías eso antes en el país. Tú veías las mismas caras siempre, los mismos políticos. Entonces era como que era el club y se decidía, bueno, hey vos, ¿y ahora a quién le toca? ¿Va? Eran los mismos de siempre. Entonces, eso sí está cambiando, Ernesto. ¿Pero por qué? Porque también estos pasos, aunque a veces con tropiezos que estamos dando, para la transparencia, para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, anima a personas como Nayib Bukele, un Carly Callejas o un Javier Simán a postularse, a querer participar, porque además una persona que quiera hacer las cosas bien no va a entrar en una elección donde crea que no hay reglas del juego y que se va a respetar un resultado y que no va a haber un manoseo, porque también eso ha sido cosas que han sucedido en el pasado en la historia de nuestro país. Ahora, acláreme, ¿su partido estaría en la disposición de dárselo a Nayib Bukele para correr ya en los próximos meses por una candidatura presidencial? ¿Ah? Bueno, primero te quiero decir... Mire, su sonrisa, su risa lo condena, dicen allá en mi pueblo. No, es que ya me estás emproblemando porque no, esto no es campaña, él no está en campaña. Al tema político, pero bueno, estamos hablando tal vez de una campaña del 2019. Sí, claro, no estamos hablando de esta campaña. Yo ahí soy muy respetuoso de eso. No hemos pedido el voto, no hemos incitado, ni hemos... No, estamos haciendo una valoración del tema de la transparencia y el compromiso de corrupción que debe de asumir la nueva clase política a través del presidente de la Fundación Transparencia y, por supuesto, los bemoles que tienen que ver con otros aspectos como este, ¿no? Mira,
yo soy secretario general de Democracia Sí. Salvadoreña, pero el partido Democracia Salvadoreña no solo lo conformo yo, ¿verdad? Nosotros tenemos ya cada vez más un creciente grupo de personas que conformamos el partido. Si tú ves en todas las sesiones del comité político del partido, el tema de la posible o no posible inclusión de un candidato externo al partido, como sería Nayib Bukele, aún no ha sido tratado, ¿verdad? Con eso no te estoy diciendo que no se pueda considerar si en un momento dado recibiéramos una solicitud. No hemos recibido ninguna solicitud y tampoco se ha tenido una definición del partido de ir a buscar hacer una oferta. Pero estaría abierto a su partido a es que poderlo... yo creo que sería, digamos, un mentiroso en decir que un partido no está abierto a buenas opciones. Yo creo que en el 2019 pueden haber situaciones sorpresivas en este país. Pero para mí lo más importante es que lo que vaya a suceder en la carrera presidencial del 2019 sea también de nuevo un paso más adelante en la democracia, el funcionamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país. Claro. Que pueda haber la participación de candidatos. En Arena hay 2 precandidatos que ya te los califiqué, que no son los típicos precandidatos ni candidatos, si es que uno de esos 2 termina siendo el candidato, que estábamos acostumbrados que aportaba Arena. Bueno, está Gustavo López también, que es un empresario, ¿no? Dentro de la misma Sí, pero cancha. Gustavo ya llevaba ratos de estar en el partido. En cambio, tú ves 2 caras más frescas que vienen de son las empresas y entiendo que son las que están punteando, ¿verdad? Por eso, es decir, le tengo mucho respeto y aprecio a Gustavo, no en menosprecio a él, pero entiendo que los conocedores de las interioridades de Arena apuntan que apuntan de que digamos entre Javi y final, Carly va a estar así como llegamos a la alianza y el Santa Tecla a la final, ¿verdad? Para un buen resultado. Ya hablamos de fútbol y que el partido de mi gran amigo, el equipo del gran amigo Ernesto, pues tal vez no llegó a la final, pero la próxima vez tal vez será. Bueno, así es el fútbol y así es la política. Adolfo, el tiempo se nos terminó para poder seguir haciendo este análisis. Me pareció interesante entrar ya en esta fase última para conocer, digamos, el compromiso que debe de asumir la nueva clase política en materia de corrupción, que ha sido el tema central de esta discusión que hemos tenido en esta primera parte. Gracias por haberme acompañado. Vamos a darle seguimiento a esta lectura una vez pasado el día domingo y teniendo ya los resultados de cómo queda esta correlación de fuerza política. Y va a ser un gusto, si me vuelves a invitar, a que podamos comentar al respecto. Esperemos, claro. Yo invito a todos los salvadoreños a que no dejen de asistir el domingo, por favor. Es importante que ejerzamos el derecho que tenemos en la democracia. El voto es el derecho más sagrado y más importante. Ejerzamos ese derecho que nos da nuestro sistema democrático. No dejemos de ir al domingo, hagamos el chance. Si vamos a ir a pasear al centro, primero a votar, a donde sea, hay que votar. Démonos una vueltecita, está bien organizado todo, tengo entendido que cada vez más estamos mejor organizados para hacerlo lo más fácil posible, lo más accesible posible. Están en los sitios web la posibilidad de encontrar dónde está mi urna para no perder mucho tiempo, así que por favor yo pido salga a votar. Que salgan a votar todos los salvadoreños. Gracias, Adolfo Salume, con nosotros, presidente de la Fundación Transparencia, esta mañana. Y en una segunda parte del programa vamos a hablar con la presidenta de Inquifar sobre la situación actual de la industria farmacéutica, química farmacéutica en el país y los avances en el esfuerzo de modernización que tiene este importante sector productivo. Vamos a la pausa y regresamos. Akaku de RL te lleva al Mundial Rusia 2018 por aperturas o incrementos de $1,000 en tus depósitos a plazo. Participas en el sorteo de 2 paquetes, todo incluido. Akaku de RL.
Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora con esta preciosa imagen de nuestro Megadrón. Qué lindo. Miren esta zona del Espino y precisamente el Boulevard Monseñor Romero. Es esta la imagen que demuestra dinamismo, que demuestra corazón, sacrificio de muchos salvadoreños que vamos honradamente a trabajar, a poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía por sacar adelante nuestro querido El Salvador. Así está el tráfico en esta importante arteria que conecta y cruza también la avenida Jerusalén si usted piensa desplazarse. Saludos muy cordiales a quienes nos van sintonizando en sus vehículos y nos envían los saludos desde abajo, como decimos a buen salvadoreño, ¿verdad? Y saludando a nuestro Megadrón que desde luego sobrevuela sus techos. Así es que así está este sector para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta importante zona. Vamos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como lo decía en esta segunda parte del programa, vamos a conversar con la presidenta de Inquifar, Carmen Estela Pérez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días, Ernesto. Gracias por recibirnos acá. Gracias a los que nos acompañan desde la televisión en sus casas. Bueno, el propósito es hablar sobre la situación actual de la industria químico-farmacéutica y sobre todo también las perspectivas que tiene de cara a lo que viene por delante, ¿no? Y claro, sobre todo porque estamos, desde luego, pretendiendo con este programa conocer la visión o la expectativa que tiene una industria tan importante como es la que representas, Carmen, frente a los compromisos de aporte al crecimiento económico que tuvimos a lo largo de esta campaña electoral. Yo creo que es importante medir la expectativa que tiene un sector como el que usted representa. Claro, si me permite, Ernesto, hago entrega del informe de nuestros datos al 31 de diciembre de 2016. Nosotros vamos cerrando, este fue el informe del año pasado. Como utilizamos datos oficiales, nosotros esperamos que ya estén disponibles. Por ejemplo, datos de Banco Central de Reserva, Seguro Social, Ministerio de Salud, Comprasal, SIECA, y por ahí, o sea, nosotros no generamos estos datos, sino que los tomamos y de los datos oficiales nosotros vamos haciendo pues el panorama de lo que ha venido pasando. Como usted bien mencionaba, la industria farmacéutica salvadoreña ha tenido un crecimiento de conformidad al Consejo Monetario Centroamericano. El Salvador ha venido creciendo a un 2.4%, sí. Centroamérica a un 4.3%. Para ese año, la industria farmacéutica creció a un 3.7%. O sea, ¿le fue favorable ese clima del país para tener ese crecimiento? Lo que pasa con la industria farmacéutica es que los niveles de inversión que se tienen que hacer en las plantas de producción, ya para tener un sano retorno a esa inversión, ya el mercado de El Salvador queda pequeño. Entonces hemos tenido que buscar nuevos mercados. En la búsqueda de estos nuevos mercados, nuestro mercado natural de exportación es Centroamérica completa, donde nuestro principal socio comercial es Honduras, luego Guatemala, luego Nicaragua y así el resto de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros crecemos 1.3 más que lo que crece la economía?
es principalmente debido a estas exportaciones. Y según datos del Banco Central de Reserva, fuimos la segunda rama industrial más importante de producción medida a precios constantes, solo después de alimentos y bebidas, que tuvimos la actividad económica para ese año, para 2016, fue 256 millones pues, en la economía nacional. Como le mencionaba, vamos teniendo unos crecimientos pues, del 2016 al 2017 fue de un 3.7%. De 2014 a 2015 lográbamos mejores números, pero esto va dependiendo siempre de las exportaciones. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Por ejemplo, no sé si es posible mostrarles, pero estamos en la página 16 del informe que usted tiene ahí. El Salvador quedó en un honroso 12º lugar. Vamos a ver si lo podemos... Ahí está. No sé si lo podemos mostrar. Acá está El Salvador en un 12º lugar a nivel de América, porque si usted se fija, no hemos quitado a Estados Unidos, que es el mayor exportador de toda América, luego le sigue Canadá, luego le sigue México, Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, que merece una mención especial, que está en 7º, luego República Dominicana, Costa Rica, Chile, Uruguay, y luego va El Salvador. Es decir, en el top 15 de los principales países exportadores de medicamentos a nivel mundial. Nosotros ahí estamos. Estuvimos en el 12º. En el 12º, por arriba de Cuba, Ecuador y Paraguay. Y cuando ¿Qué nos vamos, dice esto del país? ¿Qué dice esto del país? Fíjese y que de la industria? Si vamos un poquito más y vamos escarbando, porque, bueno, igual 12º, ¿verdad? Pero igual somos un país relativamente pequeño comparado con toda América. El Salvador registró a nivel de América, o sea, en este ranking, para este año, la mayor tasa de crecimiento de exportación de productos farmacéuticos, con un incremento de 14 millones. ¿Qué representó esto para nosotros? Un crecimiento de un 12% con respecto a lo exportado en 2015. Fuimos el que más creció en toda América. Crecimos más porcentualmente que todos los demás. En segundo lugar se ubicó Canadá con un 9%. O sea, esto al final cuando uno ve estas cifras y al final el número no le va a engañar, el número no tiene sentimientos. Sí. Le dice tal cual qué es lo que pasó. ¿Y qué le permite ver que hay un crecimiento? Por ejemplo, en los últimos años, en los 2 últimos años, crecimos el doble de lo que crecimos en los 6 años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos tenido un sano retorno a todas esas inversiones que yo le venía mencionando. Si seguimos con el informe, nos damos cuenta que somos la 5ª rama industrial que puntea en las exportaciones. Hay quienes ponen a un lado otras ramas porque son otros niveles, ¿verdad? Pero nuestras exportaciones, que son las que permiten que mejoren los números, hacia Centroamérica fueron 108 millones, el resto fue al resto del mundo. Terminamos en 139 millones exportados. Fue un buen año para la industria, 2017. Fue un buen año para la industria, 2016. 2016, haciendo 2017. Y el 2017, si lo vemos porque... Yo estoy un poco a la expectativa de qué va a pasar, principalmente con Honduras, porque al final del año, en noviembre de ese año, ellos tuvieron elecciones. Sí. Y en ese tema la economía se contrajo y hubo problemas al hacer las exportaciones. Impactó el tema otro tema económico, que impactó. Toda la desestabilización política que tuvo a raíz de todo ese proceso convulsionado de elecciones. El 32% de nuestras exportaciones van para Honduras. Entonces, ese tema, aunado a que ellos han seguido el ejemplo de El Salvador, creando una autoridad sanitaria muy parecida a la que nosotros tenemos, en ese momento ellos también estaban en un periodo de adaptación. Entonces teníamos problemas para, cuando pasan la documentación del Ministerio de Salud, que era quien lo llevaba en Honduras,
y se la pasan al ARSA, se llama, que es la autoridad sanitaria que ellos tienen, aunado a todo el tema político que se les vino encima al final del año, eso deprimió mucho las exportaciones. Además de que no hubo una contratación del Estado para compra de medicamentos. Todo esto lo estoy refiriendo a Honduras, para dejar claridad en el tema. Entonces estoy a la expectativa porque siendo nuestro principal destino de exportación, estamos hablando de un 32%, todavía no, como les repito, estoy esperando datos de Centrex para ver cómo se comportaron las exportaciones en este sentido. Pero hay otros países destinos y hay otros lugares donde hemos crecido, pues. Ahí tenemos Pero Centroamérica sigue siendo el mercado fuerte. Sigue siendo el mercado. Voy a hacer me están pidiendo una pausa comercial. Si hablamos de crecimiento, si hablamos de consolidarnos en el mercado, la creación de una ley de medicamentos, ¿a dónde llevó la industria? Obviamente la obligó a ajustarse en muchos aspectos. ¿Qué cambios sufrió y cómo afectó, de qué manera afectó a la industria químico-farmacéutica la ley de medicamentos, por ejemplo? Y vamos a hablar un poco de ese tema cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos a través de Megavisión Go. Es la aplicación que tiene usted de primera mano para que nos pueda sintonizar a través de su teléfono móvil. Allí nos encuentra. Vamos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vamos ahora entonces de oriente a poniente, desplazándonos sobre el Boulevard Monseñor Romero. Ahí usted también tiene de primera mano estas imágenes para entender que cuando nos desplazamos desde el sector de Los Chorros, por decirlo así, Santa Tecla, hacia conectar con esta avenida Jerusalén, sí tenemos una carga vehicular que es la de conexión hacia esta importante avenida para que usted también tome a bien buscar vías alternas, ¿verdad? De ahí el resto de paso para, llamémosle, al poniente del país, pues no hay ningún problema. Ahí está. Sí, es bastante fuerte la carga vehicular, pero sí tenemos, por otro lado, despejado el carril que va hacia de oriente a poniente. Así es que tome en consideración estas imágenes que nos llegan gracias a nuestro Megadrón. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vamos entonces a continuar conversando con la presidenta de INQIFAR, de la Asociación de Industriales Químicos y Farmacéuticos de El Salvador, Carmen Estela Pérez, sobre este tema bien importante. Hemos hecho un repaso de las actividades que ha tenido la industria, han sido muy importantes de acuerdo al informe que me presenta, pero también es importante capitalizar las experiencias que se han tenido, claro, sobre todo a partir de las reformas últimas que se han hecho y que han de alguna manera motivado a hacer ajustes pertinentes dentro de este importante sector. Por ejemplo, el caso de la ley de medicamentos. ¿Qué cambios hubo y cómo afectó en el tema de la industria? El mayor logro pues que se ha podido generar a raíz de buscando los temas positivos que generó la ley de medicamentos es que se creó una nueva institucionalidad en la que esta Dirección Nacional de Medicamentos, nuestra autoridad sanitaria,
se ha vuelto un referente para la región, que es lo que le venía mencionando, que Honduras está copiando este modelo, y ha puesto los ojos en El Salvador de todas las Américas y de Iberoamérica, porque en un lapso de menos de 6 años está la Dirección de Medicamentos a punto de certificarse como una autoridad sanitaria nivel 4 para las Américas. ¿Qué es esto? Esto es la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ha establecido para la región ciertos niveles, indicadores que le generan a usted un nivel de cumplimiento de las autoridades sanitarias. El caso de El Salvador está casi en todos los indicadores, salió por arriba del 95%. Solo hay un tema que le dejaron un plazo, que es la farmacovigilancia, para poderlo implementar de mejor manera, pero entiendo que esto ya es un hecho casi consumado. ¿Qué quiere decir esto? Que en un tiempo de 6 años, bueno, ni siquiera 6 años, se han hecho avances importantes. Y esto ha permitido y ha generado a la industria la seguridad jurídica que necesita para poder hacer los niveles de inversiones que se han necesitado. Porque la industria farmacéutica, hay que recordarlo, es la segunda industria más regulada a nivel mundial, solo después de la industria aeronáutica. ¿Por qué es tan regulada? Porque está relacionada con la salud directamente. No son aguacates, no son tomates los que venden, es medicina. Y hay una conciencia del industrial farmacéutico de lo que está haciendo, que lo tiene que hacer con calidad. Entonces, en el cumplimiento de estas normas de buenas prácticas de manufactura, en el salto que se ha dado en este cumplimiento, hoy por hoy, en el Parque Industrial Farmacéutico de El Salvador, hay inversiones de alrededor de 80 millones de dólares ya en las plantas. Y se está ejecutando una mega planta que todos la vemos cuando pasamos, que vamos o venimos de Santa Tecla hacia San Salvador, y hay, no la puedo mencionar la otra, pero hay una planificación para ejecutar una planta por Nejapa que ronda los 30, 32 millones de dólares. O sea, esta industria sí le apuesta al país. Le está apostando al país, se está quedando en el país, porque instituciones como la Dirección de Medicamentos le han generado la certeza jurídica. Qué interesante ese punto, porque iba a preguntar cuál era el tipo de relación con la Dirección Nacional de Medicamentos. Ha sido una relación cordial, una relación eminentemente de trabajo. Tanto ellos como nosotros hemos entendido que regulador y regulado tenemos que tener el mismo horizonte, que es brindar medicamentos de calidad, seguros y eficaces a la población, poder alcanzar, yo llamaba en este informe, una soberanía farmacéutica, el poder llegar a tener cierta independencia de las producciones extranjeras y poder suplir. El sueño sigue siendo el mismo, que en la red nacional de hospitales, las personas que se atienden ahí tengan el medicamento en el momento que lo necesitan, porque es la población más vulnerable. Ahora, el director de la dirección, valga la redundancia, era el doctor Vicente Cotto, ¿verdad? Hoy se encuentra ya corriendo por una candidatura por Santa Tecla, ya no va a continuar. ¿Qué esperan ustedes del nuevo titular o cómo examinan ustedes esa relación con la dirección? Mire, lo que le puedo decir es que por lo menos este tiempo que el doctor Cotto ha estado en su campaña, hemos podido tener seguridad jurídica, que es lo que necesitamos. Con quien está temporalmente al frente. Ahorita está al frente. Sí, Al final se ha mantenido la institucionalidad, se han mantenido las relaciones cordiales, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, nosotros estamos en esas plantas que le menciono, estamos por darle más o menos 1.700 empleos más a este nivel de industria. ¿Y qué nivel de empleo? En el mismo informe yo se lo mencionaba y retomaba unas declaraciones de la OIT, de representantes de la OIT, que hablan del círculo virtuoso del trabajo, que hablan de oportunidades de trabajo, un trabajo aceptable, remuneración adecuada, jornada laboral decente, estabilidad, trabajo justo, ambiente de trabajo seguro, protección social, balance del trabajo, diálogo social y otra vez las oportunidades de trabajo. Ok, regreso al punto.
la Dirección Nacional de Medicamentos es como, llamémosle, el faro por el medio del cual ustedes también trabajan. ¿Y qué esperan? Porque entendería que el doctor Cotto ya no regresa a la Dirección Nacional de Medicamentos. ¿Quién va a llegar? O sea, ¿qué esperan? ¿De quién esperan que llegue a la Dirección Nacional de Medicamentos? Lo que nosotros esperamos es que se mantenga el trabajo técnico que se ha realizado. ¿Ha sido que bueno no- con el doctor Vicente Cotto? Ha sido técnico, que es lo que necesitamos. No ha sido político, que esa es la amenaza, que se vuelva político. ¿Teme que llegue alguien digamos, político al frente de la dirección? Se especula, y voy a hacerlo bajo esa lógica de leer un poco lo que viene. El doctor Guillermo Mata, se hablaba también del doctor Espinosa, actual viceministro de Salud, y creo que por ahí andan otros nombres. ¿Temen ustedes que llegue una contaminación de carácter política y no técnica como la tenía el doctor Vicente Cotto, según sus palabras? Le voy a responder desde el sector privado Ok. y cómo se mueve el sector privado. Usted va promocionando y usted va generando a la gente que le funciona, usted va generando que pueda optar a unas mejoras laborales y usted promociona a su personal, porque ya tiene un cúmulo de conocimiento y la curva de aprendizaje para cualquiera que venga externo para su institución le es más fácil acomodarse a toda la organización. ¿Qué será lo mejor? Desde la lógica del sector privado, que es lo que nosotros hacemos, es hacer promociones internas. ¿Cuál será la decisión política que se vaya a tomar? Porque es un nombramiento del Ejecutivo, pues no sabemos. Pero le puedo decir qué es lo que nosotros nos genera seguridad jurídica para seguir en apostarle al país y para poderle dar estas 1.700 nuevos empleos que le menciono. Lo que necesitamos es que se mantenga un trabajo técnico y no político. El que venga por delante. A ver, los he escuchado decir a ustedes como farmacéutico y a ti en particular, Carmen Estela, hablar sobre soberanía farmacéutica. ¿A qué se refiere esto? Vamos a hablar de esto en los pocos minutos que nos quedan después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿en qué consiste esto de la soberanía farmacéutica? Mire, esto de la soberanía farmacéutica, pues todos hablan ahí de seguridad alimentaria, todos hablan de poder proveer lo que se necesita y no depender de otros países. Al final, soberanía farmacéutica sería la capacidad que un Estado tiene de suplir mediante la producción de la industria farmacéutica localmente establecida la totalidad o la mayor cantidad de medicamentos de su población. Esto sin detrimento de las exportaciones, de las importaciones, del Estado de Derecho, de todos los acuerdos comerciales, sino que propiciar que en el país se elabore lo que el país, de conformidad a el perfil epidemiológico, demanda. ¿Cuánto del producto que se hace en nuestro país por grandes laboratorios, Vijosa, Ancalmo, Arsal y bueno, Solaris, Terramed, hay mucho COFASA, en fin, tantos, Palmar, ¿verdad? Farmactor, López. Sí, se consume, se compra para digamos, para la distribución y el consumo salvadoreño. Mire, según los últimos datos, tuvimos una participación de un 35% en la compra del Seguro Social, por ejemplo, y anduvimos en un 41% en la compra del Ministerio de Salud. ¿Y en eso es bueno, Carmen Estela? Pues yo quisiera que fuera más la participación nuestra, no solo por lo que la industria provee, no solo por lo que los socios de Inquifar hacen aquí, por el empleo que se genera, los más de 6,000 empleos, el salario promedio, que somos el segundo a nivel de las ramas industriales, que estamos en $619 de salario promedio. No es solo eso, sino que con más
pudiendo dar nosotros más, proveerle más al Ministerio de Salud, ellos pudieran tener una mayor apero en sus farmacias para que la población que ahí se atiende, es que hay que entender algo. A veces se señalan, se dirige el dedo hacia donde no se debe, porque hablan de los precios de medicamentos y tal y cual, pero la población más vulnerable, la que se atiende en la Red Nacional de Hospitales, esa población, aunque usted le baje a lo que quiera el precio de un medicamento, los va a poner a escoger entre comprar la comida del día o comprarse el medicamento. Si se atienden ahí, es porque no tienen para la consulta, mucho menos van a tener para el medicamento. Esa es la población a la que tenemos que atender. Y ese tema del desabastecimiento que se cuestiona y se critica, que se tiene en la red pública de servicio, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Y en algún momento han entrado en jugar un papel de aportar a resolver parte de ese déficit que seguramente existe? Mire, hace una semana, creo, el martes de la semana pasada, tuvimos en nuestra junta directiva de INCIFAR visita de la viceministra de Educación, un representante del Ministerio de Salud, la directora de Propiedad Intelectual, y para mí literalmente fue música para mis oídos, porque decían los titulares que había que proteger esta industria, que había que cuidarla, cosa que yo en casi 16 años en INCIFAR nunca había escuchado. Y el representante del Ministerio de Salud decía que nosotros éramos un aliado estratégico. Y eso creo que es lo que nosotros somos. Fueron buenas canciones, hasta mariachi, entonces les pues llevaron. mire, yo contenta. Sí, claro, pero por supuesto. Porque al final el sueño sigue siendo el mismo y el sueño sigue siendo... O sea, pasar de los hechos a las palabras. Perdón, de las palabras a los hechos. Eso, hechos son amores y no sí. buenas razones. Poder verdaderamente ser un aliado estratégico y con los niveles de inversiones que tenemos, que hay que buscar esos sanos equilibrios entre un precio accesible a la población, pero un precio que permita un sano retorno a esas inversiones. Pero ese encanto poético no nos lleva a nada si no concretizamos en nada. Eso es lo que y el punto medular en esto es, de alguna manera, darle a la población lo que se merece y a la vez incentivar al empresario salvadoreño, a la industria salvadoreña. Yo siempre lo he dicho a título personal como salvadoreño, ¿cómo es posible que otros países abren sus espacios, sus territorios para poder incentivar con muchas, medidas fiscales para promover la inversión y generar el empleo? Una industria como la de ustedes que pondera crecimiento, que pondera un estatus de necesidades muy fuerte, porque es la salud con la que se atiende, ¿cómo no debería de tenerlo, no? Eso lo ha entendido bien el Ministerio de Economía. Carmen Estela, para cerrar, ¿qué expectativa tienen de la nueva correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa para recrear un escenario de leyes que permitan, coadyuvar en ese entendido de mejorar industrias tan importantes como las de ustedes? Más que un correlativo de fuerzas, yo lo que diría es funcionarios comprometidos con el país. Estamos pasando situaciones muy difíciles. La familia salvadoreña está complicada en temas de empleo y sobre todo de seguridad. Y en ese sentido, lo que esperaría como salvadoreña es que lleguen diputados con toda la disposición de trabajar por lo que verdaderamente aflige a nuestra población. Bueno, el tiempo se nos fue. Quisiera agradecerte, Carmen Estela, que nos hayas acompañado este día y hacer una valoración de cómo cerraron el ciclo, o cómo viene el ciclo económico de INCIFAR, de la industria química farmacéutica, y cuál es la expectativa que se tiene de cara a los nuevos cambios en política que tenemos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Gracias. Feliz día. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.